Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Invitación en Profundidad de Campos para el diálogo con un senador o senadora de la República cada martes con usted. Y aquí está la presentación en la ficha siguiente. ¿Con quién conversamos hoy día? Hecha la presentación, estamos aquí con el presidente del Senado de la República de Chile, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo se siente de presidente? A ver. No me acostumbro todavía al, ¿Sí? al nombre. Pero bien, con un sentido como de la responsabilidad y del deber, pero son sentidos positivos, en sentido no agobiado, pero sí como que todos los días tienen que tener un sentido distinto, tratando de empujar el carro hacia lo que yo creo son los grandes intereses del país. Bueno, para responder a la dignidad de nuestro entrevistado hoy día, elegimos la Biblioteca del Congreso Nacional aquí en Santiago. Jorge Ugarte Vial es el nombre que tiene esta biblioteca con libros raros y valiosos de un personaje que estuvo 40 años de director de la biblioteca. O sea, una situación, digamos, muy enriquecedora para este patrimonio que tiene nuestro país y, por supuesto, el Congreso Nacional. 40 años para el senador Coloma como parlamentario, después cuando deje de ser senador va a ser candidato a diputado, ¿no? Pues todos tenemos un rol. A ver, yo quiero decir algo bien que puede ser sorprendente. Yo nunca pensé que iba a ser parlamentario. Yo no, a diferencia de mucha gente que encuentro muy legítima, yo no tenía una vocación tan de dedicarme a lo público. Yo tenía otros intereses. Yo llegué mucho más a esto por un sentido del deber. Yo básicamente, en mi colegio particularmente, después de la universidad, estaba muy a cargo de los temas sociales, básicamente cómo enfrentar los temas de la pobreza. Y por ahí fui como asumiendo que si uno quiere ayudar a resolver de verdad, con un sentido más profundo, los problemas de la pobreza, había que tratar de mejorar las políticas públicas. Entonces yo llegué, por así decirlo, de una forma diferente, ¿no? Porque yo noto que hay personas como que siempre pensaron, no, y nunca pensé adicionalmente que iba a ser candidato, fui candidato, era bien difícil que ganara la primera vez, porque son muy duras, ganamos muy poquito, y se fueron dando las cosas en términos de estar dedicado a la verdad, que parte bien importante de mi vida a esta labor, pero feliz de asumir otra, o sea, las tareas de la vida son distintas. Yo como que no tengo, en la vida no soy tan de planes, sino que soy más de tener faros, o sea, a lo que me gustaría colaborar, lo que me gustaría hacer. Ahora, la forma como se va dando eso, la vida me ha enseñado que uno tiene que en eso, digamos, creer un poquito más que las cosas se vayan dando. 8 hijos. ¿Y cuántos nietos tiene? 12. 12 nietos. 12 nietos, hasta ahora, porque van 12 y van a seguir y subiendo, como dicen. El 90... Y feliz tener esta cosa, tampoco se piensa mucho, o sea, ser parte de una familia más numerosa con mi señora es también, esa sí que es responsabilidad, porque eso es, además uno aprende que son todos los hijos distintos, los nietos también son diferentes, pero es bonito, es una parte bien entretenida de la vida. María Cecilia Álamos, periodista. Así es. La esposa. Ahora, me imagino que del 90 para acá nunca fue una reunión de apoderados, ¿no? No, mira, siempre, no, a ver, fui no con la periodicidad que debía haber ido, pero traté de ir. Ahora nunca me perdí, cualquiera fuera la circunstancia, las graduaciones de mis hijos. Pues mira, esas fueron sagradas. Tenía harto, como 8 hijos y ahora con más graduaciones que antes, en octavo básico. Fui siempre a los términos de curso, siempre, pero es verdad, eso mi señora cumplió un rol increíble, digamos, y valioso, ¿verdad? Ahora, usted sabía que iba a ser presidente del Senado porque había un acuerdo político y traía ya en mente esto del trámite rápido o fast track, como dicen los gringos de Chile, para legislación sobre seguridad. A ver, sí, pues a ver lo que pasa es lo siguiente, yo me he dado cuenta, ya me he tocado harto tiempo estar dedicado al Congreso y
y ser presidente de la Cámara o del Senado tiene obviamente un rol institucional, que hay que ser muy cuidadoso, pero siempre uno puede darle un sello. Yo pensé, ¿qué sello puede darse hoy día? Y me pareció como nítido que hoy día, lejos el primer problema de Chile, el Senado y la Cámara están muy vinculados a las necesidades de un país, es el tema de la seguridad. País, alguien me dice, pero ¿por qué se le ocurre ahora? Es que no hay nada más poderoso cuando una verdad le llega a su hora. Y hoy día el no más, una cosa que uno oye en todas las poblaciones, en las villas, en ciudades, en todo Chile, yo creo que había llegado la hora de hacer, a intentar al menos un cambio que moviera la aguja, porque la situación de inseguridad ya es insostenible. ¿Y qué es lo que hizo un planteamiento, que la verdad es que uno no sabía mucho cómo iba a ocurrir? Y dije, hagamos una cosa, digamos, hagamos un esfuerzo por recuperar la seguridad de nuestros barrios. Y para eso aportemos lo que nosotros podemos aportar, que son un cambio copernicano en materia legal. Había un conjunto de normas legales que estaban discutiendo hace tiempo en el Congreso y que habían disparidades y por tanto no se habían resuelto. Entonces, ¿sabe qué más? Tomemos decisiones. Lo peor es no tomar decisiones. Y había un montón de otros temas en que podíamos abordar realidades nuevas. Si me da un minuto, temas institucionales, una nueva defensoría para las víctimas, no solo para los delincuentes como hoy día existe. Generar un cambio de ministerio de seguridad, una ley de ciberseguridad. Son cosas institucionales muy relevantes. El rol de los municipios en materia de prevención. Son cambios sustanciales. Pero junto a eso, cambios también en las instituciones policiales. La ley Naín Retamal, que es decisiva para recuperar el principio de autoridad y para que alguien actuando a nombre del Estado, un policía, si se defiende, no sea imputado, sino que tenga una presunción, que puede ser probada en contrario, pero que se recupere el principio de autoridad, o tener modernización de todos los instrumentos que usan para la defensa de las personas. Y por último, delitos nuevos que existen en Chile que son bien dramáticos. O sea, cuando uno habla del sicariato, que ocurre, cuando uno habla de los secuestros express o las bandas organizadas del crimen organizado, bueno, o las extorsiones en gendarmería que ocurren, no es fácil para un gendarme, que dice, mire, me dicen, mire, si no me haces esto, tu hija que vive en la calle tanto y a tal hora va al colegio, le va a pasar algo, es una cosa bien terrible hacerlo. Entonces, ahí abordamos un conjunto y le pusimos, y yo creo que este es el mérito, plazos, porque aquí nuestro país necesita plazos y nos autoimpusimos 75 días para un grupo de proyectos, 150 para otro y todos dentro del año. O sea, aquí vamos a hacer la legislación más potente con todos. O sea, yo quiero agradecer los sectores transversalmente políticos, el gobierno, hicimos una propuesta al gobierno que finalmente el ministerio acogió darle las urgencias y sobre todo presentar algunos proyectos que son iniciativas exclusivas de ellos. Y yo espero de verdad que ese sea un cambio, no por uno, que Chile sienta, no que se va a acabar la delincuencia, pero sí que hay otra forma de enfrentarla, otra forma de defender a las víctimas, otra forma de sentir que uno puede andar por las calles. Espero, y bueno, estamos partiendo, ya hemos avanzado en 8 proyectos bien significativos y espero que seamos capaces de cumplir la tarea. Ahora, llega el momento también de reflexionar en términos globales. Por ejemplo, que en el caso de Carabineros, que ha tenido un respaldo ciudadano, según las encuestas, que se yo, ha habido un fortalecimiento también de parte del Congreso, el respaldo, y por otra parte del gobierno, que están preocupados de esa situación. Pero hay una cuestión que está pendiente para mucha gente que dice relación con los casos de corrupción ha habido en Carabineros y que fueron sucesivos, un director general tras otro. ¿Se requiere una reforma de Carabineros que impida que ocurran hechos de esa naturaleza? Yo creo que esa ecuación que se hizo en su momento, que había que refundar Carabineros, yo no la comparto para nada. Ya. Digamos. Yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y si hay casos como existe en cualquier institución, porque pues, no hay nadie que esté exento de eso, que se sancione debidamente y se corrijan los procedimientos, pero que no a través de eso se evite el principio de autoridad, que es el más inquietante de eso, que se tiende a pensar, digamos, que por tanto, porque una persona comete un acto delictual, que una institución queda plasmada de aquello, eso no, yo creo que uno tiene que diferenciar las responsabilidades personales de las institucionales. Y el rol de Carabineros y la Fuerza Armada en general es tan importante que lo hemos visto en las valoraciones que hoy día se produce, que son un cambio increíble respecto de lo que había. Así que yo, de mi parte, yo creo que hay que fortalecer Carabineros, darle más elementos técnicos para cumplir
con sus tareas, cosa que es muy importante. Yo me tocó ir al día del Carabinero en Puerto Montt y vi que se estaban entregando los nuevos vehículos blindados para enfrentar el crimen organizado, que es una cosa muy decisiva, y nuevos instrumentos de trabajo. Me parece que eso, dentro de un orden institucional que siempre tiene que existir, me parece que esa es la línea de recuperar la seguridad. Usted es la segunda autoridad de la República, de acuerdo con la Constitución que nos rige en estos momentos, pero está acompañado de un senador demócrata cristiano de la Araucanía, Francisco Conchumilla. Él está dentro del progresismo, si pudiéramos definirlo de alguna manera. ¿Cómo se llevan en el trabajo que tienen que realizar con esta impronta que marca velocidad muy rápida para conseguir los objetivos que usted plantea? Mire, muy bien, creo que yo quiero agradecerle a Francisco, digamos, lo conocí hace tiempo, no me ha tocado trabajar con él, pero yo creo que estas cosas son más allá de las diferencias políticas. O sea, los delincuentes afectan a la gente de izquierda, de derecha, a los independientes, a los de acá, a los de allá, del norte, del sur, de la cordillera del mar. No hay ni un lugar en Chile que no esté sujeto a esta ilegítima presión del mundo delictual que adquiere distintas formas. Y en eso no hemos tenido, por así decir, un sí y un no, y él ha colaborado muy lealmente con buenas ideas, porque además es una persona muy capaz, y estas cosas tienen que ser capaces, más allá de las diferencias políticas. ¿Sí? Hay muchos temas que podemos discutir políticamente. Incluso hay algunas cosas dentro de la agenda que puede tener una discrepancia ideológica, pero son poquitos. Y por último, esas se resuelven democráticamente. Pero hay un inmenso espacio para poder unir fuerzas que yo por lo menos lo he convocado, y él ha sido en eso muy generoso en ese trabajo. Sabe que la responsabilidad que tiene el Senado y el presidente del Senado, vicepresidente, en fin, es enorme para todos los desafíos que tiene el país. Y entre otras cosas, hay algo que la gente seguramente no conoce mucho, pero que dice relación con los nombramientos, que son muy importantes. Yo tengo la lista acá, por ejemplo, nombran Contralor General de la República, Defensoría de la Niñez, miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. Esta responsabilidad, ¿está? El fiscal nacional, como ocurrió hace poco, ¿es una responsabilidad que debería seguir teniendo el Congreso? ¿Usted cree que hay que crear otro mecanismo y deshacerse de esa misión tan importante? No, mira, yo nunca hay que escabullir los desafíos. No es cómodo, no es grato, pero yo soy de aquí de que los desafíos hay que enfrentarlos. Y a mí me parece que la forma de nombrar, obviamente, esto no es una cosa de fe, digamos, pero yo sí creo que es adecuada en el sentido de compartir responsabilidades, porque de todos los que me ha dicho usted, casi todos, son a propuesta. Por ejemplo, en materia de miembro de la Corte Suprema, que quizás es el más interesante. Ahí hay una fórmula que propone la Corte Suprema, se la propone al presidente de la República. El presidente de la República la manda al Senado por un quórum especial, aprobamos y desechamos su opción. Lo mismo ocurre respecto al fiscal. Entonces, creo que es razonable tener responsabilidades compartidas e incluir distintos poderes del Estado para que eso pueda ser posible. Así que, más allá de que no son temas fáciles, y a veces también no es que porque una persona vaya a hacer un cambio tan estructurales, pero a mí me parece que es una buena forma de compartir las responsabilidades públicas. Muchas veces se criticó el sistema binominal y hoy día tenemos como 25 partidos. En el caso de los nombramientos, ¿hay cuoteo político o no? A ver, esto me tocó a la pasada otro tema que yo no lo voy a dejar así como fácil, porque yo creo que el gran problema hoy día, lo que tenemos, la dispersión en Chile, la fragmentación en Chile, fue el cambio del sistema electoral. Yo creo que eso fue, si tú me dices cuándo vino la disrupción política, yo creo que hay una responsabilidad enorme en el cambio. No es porque el sistema tenga que haber sido el binominal necesariamente, pues se puede haber buscado, yo fui partidario por poner otro sistema, digamos, uno puede ser uninominal, dicho sea de paso, digamos, para evitar los problemas del binominal, que al final eran bastante más parejos y daba bastante más estabilidad hoy día. Y se optó por un sistema de la mayor diversidad. Entonces, a mí cuando hay varios parlamentarios de distintos zonas, o la misma gente de gobierno, dice, no se puede gobernar con 23 partidos, con representación parlamentaria, o 22, 23, porque esto va cambiando, digamos, y bueno, eso es parte del cambio del sistema que se produjo, que a mi juicio fue un grave error. ¿Se pudo haber hecho otro cambio de mejor? Sí. Y yo aspiro, vamos a ver que ocurre con un nuevo proceso constituyente, que haga una cosa de evitar tanta fragmentación, que puede ser, por ejemplo, visto buena idea respecto al umbral mínimo de participación respecto de lo otro. Respecto de del cuoteo, 5% parece a mí razonable, me parece. Bueno, mira, fórmulas mira, porque aquí los sistemas electorales generan efectos, que puede ser más estabilidad o más diversidad.
nosotros teníamos un sistema que daba mucha estabilidad a Chile y probablemente podemos discutir algún otro día los 30 años, digamos, que yo creo que han sido más bien positivos que negativos, pero tienen que ver mucho con un sistema electoral que dio estabilidad, porque había en bloque, los parlamentarios estábamos obligados a representar grandes mayorías, a sacar 30-40% de los votos. Y se cambió a lo que se propuso fue la diversidad, y por eso empezaron a salir muchos parlamentarios con 1 o 2%, o la lógica de sacar menos votos, pero básicamente con nichos distintos de la... Entonces, ahí aparecen los candidatos de derecha, de izquierda, de centro derecha, centro izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, extrema allá, y ahí empieza la diversidad, ahí aparecen los 22, 23 partidos, que al final hace muy difícil gobernar un país. Entonces, ahí hay un tema bien de fondo que yo espero que se resuelva. Respecto a lo otro, siempre se ha tratado de buscar los méritos de las personas en un cierto equilibrio, que también es deseable, digamos, en una sociedad democrática, digamos, y eso ha sido bien valioso. Obviamente se han cometido errores, sí, pero también se han logrado aciertos y, claro, depende con qué se compara uno institucionalmente. Creo que Chile todavía tiene fortalezas institucionales que tuvieron en serio riesgo. Yo creo que el proceso constituyente fallido, el que tuvimos la otra vez, digamos, fue un fracaso y eso buscaba, obviamente, hacer Chile de nuevo, cosa que a mi juicio era un grueso error. Pero que el nuevo proceso, no sabemos todavía, se acaban de nombrar, todavía no asumen, sí sea exitoso y nos pueda entregar un texto que una a nuestro país. Tenemos una pregunta para usted, pero no la voy a hacer yo, la va a hacer su colega y militante de la UDI también, Iván Moreira. A ver, ¿acaso nuestro periodista ahí le acerca el contenido de esa pregunta con imagen y todo? Pero qué serio, me asusté. Yo no le voy a preguntar al presidente del Senado, al senador Coloma, cuál va a ser su legado o alguna pregunta complicada. Voy solo a preguntarle algo muy sencillo. ¿Qué extraña? ¿Qué ha dejado de tener que hacer por ser presidente de este Senado? Corta, breve, pero contundente, ¿eh? Me liquidó, mira, sí, me he dedicado una cosa física. Yo, quien me haya visto en el Congreso, yo camino todo el día, digamos, porque yo trato de caminar 10.000 pasos al día, porque como no, yo jugaba harto fútbol, aunque usted no crea, yo le pega al fútbol, no crean usted, y de repente la rodilla me falló y traté de un desastre. Entonces, como tengo que hacer ejercicio, porque si no, entonces fue el doctor y me dijo, tiene que caminar, caminar, caminar. Yo camino cada vez que puedo, pero ahora cuando tengo que estar 5 horas presidiendo, no puedo caminar, entonces lo echo mucho de menos. Y segundo, estar más tiempo en la casa. Me toca viajar mucho por razones institucionales, voy a Puerto Montt al Día del Carabinero, voy ahora el 21 de mayo a Iquique, hay muchas reuniones hasta tarde en distintas partes y claro, uno echa de menos harto la casa, eso, pero las dos cosas, la capacidad de ejercicio y llegar tranquilo a la casa, se me olvidó eso. Pero ¿Qué ya, hace en lo la vamos a casa? recuperar. ¿Ayuda o comparte? Cocino. Ya, o sea, Cocino. No, comparte. tengo algo en mi ¿Sí? pega. ¿Cuál es la no receta cree- preferida del presidente del Senado? lo que hay en el mercado, digamos, Ya. pero me gusta harto comer los pescados, me gusta cocinar pescado, o me entretiene, y de repente le hago unas carnecitas, pero yo soy más de pescado porque hay que ponerle más grasa, hay que ponerle los tiempos de cocción, los aliños, a mí me gustan los aliños, eso sí que ahí tengo un vicio oculto, encuentro Mucha que pimienta. hay que ponerle pimienta a la vida también, pero no, pero es que de repente platos que están uno le pone un poquito de algo y mejora y eso me siento feliz. Ahí mis hijos disfrutan a veces cuando espero que sigan disfrutando. Pero ya también lo he echado menos, así que estoy... Seguramente a los que están mirando le abrieron el apetito. Hacemos una pausa, senador, Vamos. para seguir conversando aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile, esta vez en una biblioteca que tiene mucha, pero mucha historia, la Biblioteca del Congreso Nacional, acá en la ciudad de Santiago de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, en la sala de libros raros y valiosos, Jorge Ugalde Vial, acá en la ciudad de Santiago de Chile, la sede principal del Congreso en toda su historia, con la otra construcción que se hizo en los 90, allá en Valparaíso.
Senador, usted como presidente del Senado le toca enfrentar una serie de desafíos que son bien, no diría duros, pero complejos. Por ejemplo, el royalty de la minería, que ya entiendo que avanzó sustantivamente, pero también el sueldo mínimo, la reforma previsional, la reforma tributaria. ¿Cuál es el proyecto de la iniciativa que va a causar más polémica a su juicio? Todos son polémicos y es parte de la lógica. Ahora, probablemente lo más polémico no está en el ámbito legal, sino que está en el ámbito constitucional. Recordemos que estamos en un proceso que no tiene que ver directamente con el Senado, a pesar que el Congreso estableció un sistema y obviamente mucho de lo que ocurra en materia constitucional va a ser muy relevante, o lo que no ocurra, que hay una responsabilidad bien importante de lo que ocurra. Y respecto a esa norma, me pasa que las normas económicas siempre generan efectos. Yo le pongo mucho más alma, para ser franco, a la agenda de seguridad, porque creo que esa es la que puede cambiar mucho más Chile. Pero respecto a los temas, cada cosa en su mérito, digamos. Yo creo que lo que a mí me parece claro es que no hay que hacer Chile de nuevo. Creo que hay que asumir las cosas positivas y tratar de enmendar algunas que se pueden mejorar. Y creo que en materia, muchas de estas reformas que se han planteado por el gobierno han obviamente cambiado su línea. Originalmente eran hacer todo distinto. Yo creo que se ha comprendido de que el país no requiere eso, y respecto a esa norma se aprobó efectivamente un royalty muy distinto del original, porque yo creo que la gran minoría sí podía hacer un aporte adicional, sobre todo considerando que el precio del cobre a largo plazo va a tener una reducción importante, pero tampoco es cosa de decir, da lo mismo lo que se pague, porque al final el drama de Chile en materia de minero es que hoy día Chile produce menos cobre que hace 10 años atrás, y hay que ver, parte por la ley de cobre, digamos, que es menos Hay mucho más poderosa. trabajo y sale menos Hay cobre. mucho más, exactamente, pero también hay menos inversión. Y menos inversión porque las condiciones, porque uno también compite, y esto cuesta explicarlo, uno también compite con otros lugares que también tienen cobre. Probablemente el chileno está más concentrado, pero Australia, Canadá, Perú también producen. Entonces hay que siempre revisar que los sistemas de tributarios sean más, no ser que hay más caro del mundo, porque eso al final lo que genera es menos inversión, y eso al final genera, y la única forma estable y permanente de tener recursos para temas sociales son a través del crecimiento. Entonces creo que se llegó a una ecuación razonable. Creo que en las otras materias está por verse un poco, depende un poco las propuestas que se hagan. Yo espero, si yo tuviera que priorizar la legislación hoy día fuera de la agenda de seguridad, insisto, yo soy pertinaz en eso, la seguridad sí creo que es muy importante avanzar en materia previsional, creo que es un tema que no podemos seguir esperando. Creo que adicionalmente la discusión que se dio a propósito del tema constitucional permitió entender que la inmensa mayoría de los chilenos quiere capitalizar sus cuentas individuales y quiere heredar su fondo, cosa que la propuesta gubernativa no lo consideraba. Me han señalado que la van a cambiar, asumiendo un poco más esta nueva realidad. Esperemos un poco los proyectos en su mérito antes de tomar definiciones. Además, que sabe que va a ser yo había estado en esta sala, además, y fue curioso, porque si uno mira, hay historias, el Día del Patrimonio se puede ver, así que aprovecho de hacer un llamado, que es una sala increíble, pero uno se encuentra con parte de la historia en que tantas reformas que se planteaban como quieren hacer, y uno en el paso del tiempo, por eso que la biblioteca ayuda, que se da cuenta de lo importante es hacer las cosas bien, a veces más que hacerlas, y ahí en materia económica, particularmente las realidades, hay que ir viendo cómo se va dando y cómo está compartiendo con un mundo, porque no es lo mismo una reforma con un país, en un mundo que crece, en un mundo que se desarrolla, en un mundo que hay empleo, versus hoy día que estamos en un problema de recesión en el resto del país, que todos los países tratan de cuidar al empleo y no aumentar los impuestos. Entonces nosotros también hacer la cosa inversa, que tenemos mucho cuidado también con los tiempos. Y eso, la historia ayuda un poquito a entender estos procesos. Ahora, con respecto a la reforma previsional, bueno, esto viene discutiéndose ya más de una década, de hacer un cambio en el sistema por las malas pensiones para la gran mayoría de la gente, y que no solamente tiene que ver con las lagunas, también tiene que ver con los bajos sueldos, que es otro factor importante. Pero se habla mucho del aporte patronal de un 6%, y ahí está la discusión si el 6% va directamente a los trabajadores o se reparte un 3 o un 3%, digamos, para fortalecer las pensiones de las personas que reciben bajas pensiones hoy día y en el futuro inmediato también. ¿Usted cuál es la postura que está? Bueno, ¿4,2, 3,3 o 6%?
Primero, una cosa que es importante señalarlo, en materia previsional, a diferencia de otras cosas, sí se han hecho algunas cosas importantes. Nosotros tendemos a decir que no, y voy a decirles dos ejemplos. Uno, el pilar solidario de la presidenta Bachelet creo que fue relevante. Y segundo, la PGU del presidente Piñera creo que también fue relevante. Hoy día tenemos una base que Pensión no existe. garantizada Es universal. que es bien importante porque define esos 206.000 pesos como una base común sobre la cual se pueden suceder, y eso no existía antes. Antes no había la pensión solidaria y antes no había nada. Entonces había una evolución. Ahora es insuficiente, por eso hay que hacer una reforma. ¿Por qué hay que aumentar la cotización? Por una cosa muy simple que hay que explicarla. En la perspectiva de vida, cuando se estableció el sistema, eran 70 años, 65 años, depende de hombre o mujer. Los hombres vivimos menos para estos efectos, sí, para todos los efectos. Ahora se vive 20 años más. Entonces, un sistema que uno tenía considerado ahorro, porque es un ahorro obligatorio, porque si no fuera obligatorio nadie ahorraría. Es una cosa que uno aprendió en la vida. Pero uno ahorra para cuando sea mayor. Pero cuando uno es mayor, es distinto. Si uno va a vivir de los 65 a los 75 años, que los fondos podían alcanzar, y hoy día se vive hasta los 85 años, cosa que requiere más fondos. Por eso, ese 10 al 16% yo creo que es indispensable hacerlo. Es un costo importante, particularmente para las pymes, por eso hay que tener mucho cuidado que sea gradual, porque si usted le dice a una pyme, digamos, va a tener que subir 6% más solo en materia de salario, hay varias que pueden decir, entonces no contrato a nadie, y eso, el desempleo genera un problema adicional. Entonces hay que ser muy cuidadoso respecto. Respecto a ese 6%, yo creo que si algo aprendido, uno tiene que escuchar. Y ciudadanamente hay una inmensa mayoría de personas que quiere que el grueso o todo vaya a la cotización individual. Y yo creo que es una cosa que tiene que estar arriba de la mesa. Hay que discutirlo, puede ser gradual, no me haga casarme con una cifra, pero yo creo que sí tiene que ser en forma sustancial y mayoritaria. Y respecto de las pensiones, yo lo que hay que tratar de hacer es mejorar la PGU. Y yo creo que por ejemplo, y una cosa bien importante que pasó esta semana, digamos, nosotros como país teníamos un motor que era el cobre y hartos motorcitos chicos, los salmones, las frutas, el vino, que empujan. Y de repente apareció las manzanas, muchas de las baules, y de repente apareció el litio, que es un motor que nadie lo había considerado mucho, pues tiene que ver con la electromovilidad, tiene que ver con las baterías, tiene otra cosa. Y resulta que litio, a pesar de que hay en todas partes del mundo el litio, ojo, pero concentrado como para producirlo rápido, Chile tiene una gran ventaja. Y esos son muchos recursos. El año pasado, Chile recibió más o menos 5.000 millones de dólares, más que Codelco, solo por impuestos vinculados al litio, que no lo ve Codelco. Entonces, la idea es cuánto uno puede calcular que el litio nos va a dar por los próximos años. La buena noticia es que la DIPRES está haciendo ese esfuerzo junto al Consejo, al Autónomo Fiscal y con el Ministerio de Hacienda, y nos van a dar una cifra. Esa cifra yo creo que puede ser del orden de 0,6, 0,7 o 1% del PIB, y eso nos permitiría, yo creo que mejorar la PGU sin necesidad de retirar sustancialmente los recursos del 6%, o puede ser una mezcla de elementos. Entonces, yo creo que el tema previsional tenemos que entender cómo podemos mejorar la PGU y cómo podemos dedicar el máximo posible del mayor ahorro que se produce con las contribuciones a las pensiones futuras de las personas que cotizan. Sé que tan difícil ha sido esto que no he oído acuerdo, pero yo creo que hay que llegar a un acuerdo y espero que sea más pronto que después. Usted ha sido presidente de la Comisión de Hacienda, así que se maneja como pez en el agua con estos temas. Y yo quiero preguntarle con respecto a la reforma tributaria. Yo conversé con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y él dice que la reforma tributaria está vinculada a la reforma de pensiones porque ahí se obtendrían recursos para fortalecer las pensiones más bajas. Hay una recaudación que se estima que podría ser de unos 10.000 millones de dólares entre evasión, elusión y otros aspectos. Pero parece que no va a ser tan así la cantidad de recaudación, porque, bueno, está planteando el gobierno un 3, y tanto por ciento de efecto, pero parece que nos vamos a quedar en el 1. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es un tema complejo, parte porque Chile es el único país que está hoy día proponiendo un aumento de impuestos. En general los países están tratando de cuidar los empleos y generar más lógicas de inversión. Y un gran problema que tenemos en Chile es la falta de inversión. Chile está trancado en materia de inversión, y eso es un dato, y en materia de productividad, eso no lo discute nadie, y creo y hay que ver bien cuánto una reforma tributaria varía en eso. Pero déjame explicar brevemente. Primero, yo creo que
cualquier cambio en materia económica tenemos que decir para qué. Yo creo que eso, y en eso estamos, o sea, porque que me digan que hay que recaudar, no, ¿para qué? Porque para tener más funcionarios del Estado, no sé si es la buena solución. Para gastar en cosas que no. Pongámonos de acuerdo. Previsión es una. Seguridad, sí. Parte del royalty, y por eso que nosotros lo aprobamos, esos fondos van a seguridad, específicamente a mejorar las condiciones de seguridad. Eso es razonable. A pensiones podemos hacer un esfuerzo adicional, pero digamos, ¿en qué reforma y quién hace el esfuerzo? Ese es el segundo punto. El Estado puede reasignar algunos recursos. Si usted hace una inversión en su casa, probablemente va a tener que ahorrar en alguna parte, o cualquier chileno. Estoy Comprar pensando, menos bebidas gaseosas. probablemente. Es que tiene toda la razón. Probablemente uno va a hacer un esfuerzo. Entonces el Estado, si quiere gastar más, también tiene que ahorrar algo. Si no le alcanza ese ahorro, tenemos que ver qué tipo de impuestos. Pero los impuestos que se modifiquen, lo que no puede afectar nunca es la inversión, porque eso sería como hacerse trampa en el solitario. Por eso que esto es un tema que yo creo que va a ser bien discutido. Obviamente ha cambiado, hay un escenario económico distinto, hay un escenario político diferente. Creo que el tema del royalty ya está resuelto, por lo menos en esa lógica, y con vinculación a las regiones y comunas, porque el grueso de las platas, no el grueso, pero la parte importante va a las comunas y regiones de Chile, otra parte importante a seguridad. Entonces, tienen un sentido, ¿se fija? Pero, y vamos a ver lo que se plantea con posterioridad. Pero es que, mire, las prioridades hoy día, eh, yo echo de menos que haya mucha más preocupación por lo que está pasando económicamente en Chile. Chile hoy día está pasando un problema económico complejo. Hay una inflación que no cede, galopante, y yo no veo Pero un va esfuerzo. bajando, dice el ministro, a Pero poquito, pero a sí, poquito. pero el ministro dijo que lo peor había pasado. Yo no tengo tan claro Ya. que lo peor haya pasado, y creo que lo que yo por lo menos salgo de aquí, voy a salir acá, y es que con toda razón me va a decir, oiga, la inflación me mata. Sí, es terrible. Entonces, claro, uno dice, ya, no va a ser el 12, va a ser el 9. Oye, pero 9% va a ir bajando. Sí, pero es una cantidad muy alta, porque como está todo indexado UF, uno tiene que, los dividendos son más caros, los productos, los alimentos son más caros y los sueldos no suben proporcionalmente, porque siempre hay la productividad es complejo. Entonces, yo me gustaría más un gobierno concentrado en el tema de la inflación y en el tema del empleo. Me preocupa las últimas cifras de empleo, donde empezando el invierno se ha empezado a aumentar ese desempleo, y eso es bien complejo en países como el nuestro, que son más estacionales. Yo trataría de meterle harta cabeza a eso, y ojalá que esa sea la decisión que tome la autoridad. Le tenemos otra sorpresa. El senador Ricardo Lagos Weber también quería preguntarle para esta conversación, así que le pedimos a nuestro periodista Claudio Riquelme que nos ayude para que usted pueda ver. Hola, ¿qué tal? Me pidieron una breve pregunta para el senador Juan Antonio Coloma, a quien conozco hace muchos años, trabajando en la Comisión de Hacienda, entre otros aspectos. Pero yo me preguntaba, con la experiencia que tienes tú, Juan Antonio, tienes un par de años más que yo, dejémosla hasta ahí, ¿ya? Has sido diputado, senador, desde una familia política, ha estado en el gobierno, ha estado en la oposición, te ha tocado aciertos, desaciertos, decepciones políticas, a punto de hacerla con Joaquín Lavín en el 99-2000, o sea, la has tenido toda. Yo era un bagaje político increíble. Mi única pregunta que me surgió fue el día domingo en la noche para preguntarme, ¿y Juan Antonio, todo eso que tiene acumulado, cuánto le habrá servido para poder digerir los resultados del día domingo? Ya, es buena. Yo también pasé por lo mismo, pero a distinta escala. Gracias. Ahí está la pregunta de Ricardo Lagos Weber, militante del PPD, senador de la República por la región de Valparaíso. Un personaje. Yo lo pasé peor que yo. No, pero mira, esta elección, yo creo primero fue una elección constituyente, este domingo pasado, estamos aquí, que en donde hubo objetivamente, siendo objetivo, una victoria, voy a hacerlo en grande, de la derecha, y una derrota de la izquierda muy grande. Primero los grandes lineamientos, y eso es muy ostensible, que curiosamente, y esto habla de un país bien pendular, que fue casi al revés de lo que pasó en el plebiscito o en los constituyentes anteriores, digamos, 80-20. que fue 80-20, para que vean. O sea, creo que los constituyentes anteriores lo hicieron tan mal que se produce este cambio tan significativo. Entonces, eso a mí me hace digerirlo. A mí no me parece que sea una mala noticia, digamos, en los grandes números. Segundo, obviamente, creo que esto es una elección para un proceso constituyente. Y yo lo que sí espero es que hay una cantidad muy importante de personas que le encargaron la responsabilidad al Partido Republicano. Yo espero que ellos estén a la altura y hagan un esfuerzo por ser
exitosos en el proceso constituyente, que es muy importante, porque creo que eso es muy relevante para Chile. Yo soy de aquellos que creo que hay que cerrar un espacio de duda, de problema, y creo que es bueno tener un pacto constitucional de largo plazo, y ahí va a haber un desafío muy relevante para nuestro país. Tercero, creo que también es importante que el gobierno asuma también lo que ellos tienen que oír de este resultado, que es obviamente que hay temas que no se han abordado en forma adecuada, básicamente el tema de seguridad y el tema económico, o por lo menos con la velocidad que se esperaba. Ahora, de un punto de vista institucional, claro, uno de partido, nosotros tuvimos a pesar de que fuimos segundo, digamos, a distancia de lo que pudimos haber sido antes, eso siempre obliga a repensar las cosas, cómo uno hace las cosas, cómo sintonizar mejor con las personas, pero son los procesos políticos. Ahora, lo que sí le agregaría al senador Lago es que todas las elecciones, hemos tenido una cantidad de elecciones, entonces, y probablemente vamos a tener más elecciones los próximos meses, y simplemente lo que yo espero con los años de experiencia es que uno siempre puede aprender. Y siempre en la elección hay que ser humilde y hay que escuchar, y a mí me parece que eso es el ABC del mundo político. Oye, se nos termina el tiempo, no puedo dejar de preguntarle si los republicanos le están robando los huevos al águila o es veranito de San Juan. No sé, es una pregunta que fue un resultado, yo creo que cuesta que se repita, cualquiera sea la coalición o el partido que lo tenga. A mí lo importante es que ya que tienen esa responsabilidad, que cumplan de buena manera con el proceso constitucional. Yo creo que esa es la forma de evaluarlo. Son capaces de llegar a los acuerdos necesarios para tener un texto que nos una, que tiene que ser muy distinto del que nos propusieron la otra vez, y que tiene que tener los votos internos, sería una buena noticia. Pero por eso que en diciembre vamos a tener una capacidad todos de darnos cuenta si se cumplió el objetivo o no se cumplió. Senador Juan Antonio Coloma, quiero agradecerle en nombre del canal del Senado, Profundidad de Campo, esta conversación. Y como hay muchos temas, con usted nos ha costado harto conversar porque es una persona muy ocupada, se va para el Maule allá con... Ahora me voy para el Maule. Así que le deseamos que tenga buen encuentro con la ciudadanía maulina. Y hay muchos temas más para conversar, así que esperamos tenerlo de nuevo quizás en un par de meses más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted que sigue estos diálogos aquí en el canal del Senado, Profundidad de Campos le dice hasta la vista.